Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. La agresión de Estados Unidos en el Caribe bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, de las drogas, ha hecho alzar la voz regional a favor de una convivencia pacífica y el compromiso con la proclama de América Latina y el Caribe como una zona de paz, rechazando la amenaza de injerencia de cualquier nación extranjera en ese territorio. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha utilizado la plataforma de la cumbre virtual del grupo BRICS para lanzar una contundente crítica justamente al despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe. La calificó como un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región. Vamos a estar hablando, analizando el tema, recordarles a través de redes sociales a lo largo del día. Hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto y aquí la tiene, si no lo ha hecho todavía, con el código QR para que pueda participar. Informes de la ONU en las últimas 2 décadas destacan al Caribe como una zona de baja incidencia en materia de tráfico de sustancias. ¿Qué refleja esto ante los movimientos bélicos y mediáticos de Estados Unidos? Falsa retórica en la lucha contra el narcotráfico, desviación de los verdaderos problemas de Estados Unidos o una criminalización y estigmatización de la región. Vamos a estar allí muy pendientes con su respuesta. Más adelante vamos a analizar los resultados. Vamos de inmediato con nuestro invitado el día de hoy, Guinady Montoya, politólogo por la Universidad de La Habana y miembro del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Nos acompaña desde México. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo, Luis, a ti y a toda la audiencia de Telesur. Un gusto saludarlos. Igualmente, reunión del Grupo BRICS y el rechazo del sur global a la presencia militar en el Caribe. ¿Qué pertinencia tiene este pronunciamiento de Luis Ignacio Lula da Silva el día de hoy? Por supuesto que es sumamente importante y marca el rumbo de la situación geopolítica y militar en nuestra región con esta convocatoria del presidente Lula ante los movimientos de Estados Unidos en un acto desesperado de poder imponer su hegemonía ante nuestra América Latina y por supuesto ante el auge de los nuevos organismos multilaterales como es el BRICS y también la cooperación de Shanghái. Luis. El papel justamente también de los medios internacionales. Hablaba el presidente Nicolás Maduro en su reciente alocución que se está direccionando, ¿no?, el tema del Caribe como si se tratase de una tensión y resulta que es una agresión directamente desde Estados Unidos a un país soberano en el Caribe. Claro, está fungiendo su política externa tradicional, recordemos, y es muy importante mencionar estos antecedentes de acciones por parte de Washington, no solo en nuestra región, sino en Afganistán, en Irak, con el mismo incluso discurso que están tratando de aplicar ahora en nuestra región. Ellos siguen su línea, ellos marcan y contemplan su política exterior guerrerista y siguen marcando su tema en la situación del destino manifiesto, respetando su doctrina Monroe, pero aquí hay que agregar una importante doctrina que surge en 2001 y es la doctrina de la llamada guerra infinita, implementada por Bush para poder marcar una línea de un enemigo en común y poder mencionar que Bush en su momento lo que hizo fue generar y pronunciar lo que cito: el Islam mencionó que el enemigo de América no son nuestros numerosos amigos musulmanes. Nuestro enemigo es una red radical de terroristas y cada gobierno que lo respalda. ¿Por qué mencionó esto? Porque el discurso es similar. Es similar al utilizado en 2001. Entonces, Luis, estamos viviendo una repetición de acciones geopolíticas militares que son necesarias en todos casos de contrarrestar de manera diplomática y con una madurez política muy necesaria porque están poniendo en riesgo la estabilidad de nuestra arena internacional. Sí, y es justamente un tema que toca a todos los países. Yo quería también mencionar lo que en los últimos días pues, ha venido también diciendo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en una visita a Ecuador, ha comentado que no le importa en realidad lo que ocurra y lo que diga la ONU, por ejemplo, en torno pues, a todas las operaciones militares que está realizando Estados Unidos en el Caribe. La manera como esto también implica a toda una región y la posibilidad de que esto
también agreda la soberanía de otros países, no solamente los de Venezuela. Claro, era lo que necesitábamos, la declaración que necesitaba el mundo entero para darse cuenta que la ONU ya no tiene alguna validez y bueno, realmente no sabemos si la ha tenido con tantas acciones bélicas y genocidas que han surgido a lo largo de estas últimas décadas, incluyendo la de Gaza, por ejemplo, en este momento y por supuesto. Y bueno, nos queda muy claro que la intención y la política exterior también de Marco Rubio es controlar el traspatio ante, como te dije al inicio, el auge de los nuevos organismos multilaterales. Y bien, aquí sí quisiera hacer mención de algo. Esto tiene el trasfondo de una política imperialista que busca implantar lo que la economista Naomi Klein llamó y denominó la doctrina del shock, que contiene toda la invasión en todas las esferas de vida de la sociedad, tanto políticas, económicas y sociales, para permitir la privatización de servicios públicos e introducir pues, las reformas de libre mercado, que por supuesto, perdón, en ningún momento de una estabilidad social, económica y política serían aceptadas. ¿Qué quiere decir? Que están buscando proteger intereses corporativos que solamente surgen desde Estados Unidos y asimismo ir tapando los problemas que están surgiendo dentro del imperialismo estadounidense. Sí, vamos a ver si te parece parte de lo que es este informe de la ONU que explica un poco más sobre este trasfondo, ¿no?, de la lucha contra el narcotráfico, la ruta de la droga, según el Informe Mundial de Drogas de la ONU, ahí lo vemos en pantalla, destaca que el 87% de la droga que se produce, por ejemplo, en Colombia, se moviliza a través de rutas del Pacífico. ¿Cuál es el destino? Estados Unidos y Europa. Tanto 8% de la producción de estupefacientes en Colombia sale de las costas del Caribe y la Guajira colombiana, mientras que solo el 5% se intenta movilizar de alguna manera a través de territorio venezolano con destino a islas del Caribe y Europa. La mención de Venezuela en el informe solo se reduce a esto, y es que el país venezolano es libre de hoja de coca, de producción, de comercialización y de traslado de este tipo de estupefacientes a los Estados Unidos y a Europa. Preguntarte también sobre esto porque la retórica sigue manteniendo lo que Venezuela en realidad no es decir, un narcoestado. Ha mencionado en diferentes oportunidades los Estados Unidos que esta agresión precisamente es su lucha contra el narcotráfico, pero vemos los números desde la ONU, vemos los números incluso de la propia DEA de los Estados Unidos y menciona que Venezuela es un país irrelevante. ¿Qué hay detrás de toda esta retórica y cómo estás viendo también pues, el papel de los medios de comunicación en toda esa narrativa? No, sin duda alguna es la intención de entrar por los recursos naturales que existen en Venezuela. Ya lo había advertido el comandante Hugo Chávez. Ellos buscan el tema del petróleo y los recursos minerales, en donde está concentradas una de las grandes cantidades en Venezuela. Y por supuesto quiero también aquí aclarar que no olvidemos el Irán Contras, que fue el auge o la génesis del narcotráfico y fue impulsado por las agencias estadounidenses. Y ahora esto es producto de este Irán Contra, que sería muy bueno profundizar para poder entender que ellos mismos implementaron o implantaron esta situación. Ahora bien, en el tema de los medios de difusión o los medios corporativos e internacionales, nos queda claro que el discurso es de generar un enemigo en común, y ya sea con toda la industria cultural o bien toda la industria televisiva, en este caso de Internet, y aplicándolo de manera multifacética y multidimensional para poder entrar no solamente físicamente o militarmente, sino a través de la cultura y, como bien lo dije, a través de la doctrina del shock, que no solamente implementa el tema económico, sino invade la esfera social para poder mermar a la población. Si de por sí ya tenemos un bloqueo recrudecido, no solo contra Cuba, sino Venezuela también lo tiene, y entonces tratan de mermar. Es un hecho que Washington ya no puede controlar el sistema internacional con la misma amplitud y la misma profundidad habitual que tuvo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Luis. Sí, y es justamente un tema que hemos abordado a lo largo de estos últimos días, sobre todo de la voz regional, cómo se está alzando. Decía Luis Ignacio Lula da Silva la importancia de reconocer este fenómeno que está ocurriendo en el Caribe y decirlo como un factor de tensión. Esto decía.
Latin America, and the Caribbean region made an option since 1968 to become a zone free of nuclear weapons. For almost 40 years, we are a zone of peace and cooperation. The presence of armed forces of the biggest power in the Caribbean Sea is a factor of tension that is incompatible with the Pacific peaceful vocation of this region. Dear friends, in 2 weeks we will be gathered in New York City, New York, for the 80th General Assembly of the United Nations. This will be an opportunity for us to speak with one sole voice in the defense of a reinvigorated multilateralism. We should move forward in enhancing the Security Council of the UN, incorporating new permanent and non-permanent members from Latin America, from Africa, and from Asia. Ahí teníamos a Luis Ignacio Lula da Silva y precisamente comentaba sobre la importancia de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, unir en una sola voz, unir a toda la región contra lo que está ocurriendo y, por supuesto, en la defensa de la multilateralidad y también lo que comentaba el presidente chino Xi Jinping, esa gobernanza global tan importante el día de hoy. Así es, y una vez más se demuestra que el sur global es el que encabeza una nueva forma de realizar la política y en donde se pueden llegar a acuerdos de manera civilizada. No puede ser posible que en nuestra región, y bien aquí tenemos que volver a mencionar la firma del Tratado de Tlatelolco que se firmó aquí en México, donde marca a nuestra región como una zona libre de armas nucleares, sea roto por un país que ni siquiera lo firmó y que además sigue demostrando una decadencia importante. También, repito, el sur global, no solo de América Latina, sino del mundo, está demostrando que se puede la cooperación ante todas las cosas. Bien, viene la Asamblea General de las Naciones Unidas, sabemos que no ha habido consecuencias sustanciales ante ciertas aprobaciones que se han dado, como el bloqueo contra Cuba, la condena del bloqueo contra Cuba, y por supuesto que tenemos que ser objetivos en que no va a ocurrir más allá el tema de los movimientos militares en el Caribe y sobre todo la agresión unilateral a Venezuela y mucho menos a la región. También cabe destacar que no se están metiendo en países donde están sumamente subyugados, como Ecuador, por ejemplo, que tiene un incremento en las tasas de homicidios y en todo el tema del narcotráfico que sigue incrementándose. Quisiera aquí abonar que también en México ya vivimos esa situación y nunca fuimos condenados como terroristas en 2006 y hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Que los intereses de nuestros países están respetando hacia la soberanía y ahí es donde nos vemos como un enemigo. Muy atentos al escenario. Gennady, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Te agradezco mucho, Luis. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Telesur. Buenas noches. Muy buenas noches, un gran abrazo para ti. Así nosotros despedimos esta primera parte del programa y les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Por lo pronto, vamos a una breve pausa. Ya regresamos en El Mundo desde el Sur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando del Caribe, hoy hablando de Venezuela a propósito de esta agresión continua de los Estados Unidos a todo el continente. Y bueno, vemos la reacción de algunos factores internacionales. Lo hizo en su momento la CELAC, lo hizo ahora el grupo BRICS el día de hoy con este pronunciamiento de Luis Ignacio Lula da Silva. Pero por otro lado está el escenario puertas adentro en Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúa desplegada en la lucha contra el narcotráfico, hace patrullaje, hace vigilancia en todo el territorio nacional. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha comentado que Venezuela está vigilante y alerta de toda situación que pueda atentar contra la seguridad física y soberana del pueblo venezolano. Y esto ante las amenazas del gobierno de los Estados Unidos, como lo hemos comentado, el despliegue militar en el Caribe que amenaza
no solamente a Venezuela, sino también a la soberanía regional. El alto funcionario recuerda que no es la primera vez que Washington implementa esta narrativa de narcotráfico en Venezuela, sino que se emplea desde el mandato del presidente Hugo Chávez Frías, pero dice que Venezuela es un territorio libre de cultivos ilícitos, tal como lo ha certificado la Organización de las Naciones Unidas, y no figura entre los países que producen y trafican drogas, que es un país irrelevante precisamente en el mapa del narcotráfico internacional. Martín Pulgar con nosotros, politólogo, magíster en filosofía de la guerra, analista político. Martín, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros, bienvenido. Bueno, tenemos allí una breve falla técnica en el invitado. Ahí lo tenemos. Martín, ¿me escuchas? Ajá. Sí, te escucho perfecto. Correcto, Martín. Gracias por tu tiempo. Y bueno, veíamos el escenario desde la respuesta en la región, hablando sobre la CELAC. Recientemente también el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha hecho lo propio en esta plataforma del grupo BRICS, pero puertas adentro, Venezuela sigue en esa lucha contra el narcotráfico. Empieza un operativo en zonas fronterizas y que por supuesto ha hecho de la Unión Cívico-Militar pues la bandera, ¿no?, en contra de esta agresión desde el Caribe. Tu lectura sobre todo este escenario y lo que Venezuela se está preparando, ¿no?, desde todo aspecto para poder, hablar lo que es su verdad ante el mundo. Sí, de alguna manera esta acción de los Estados Unidos no es más que una excusa, buscar eso que se llama esa falsa bandera, esa especie de falso positivo, en función de implementar algún tipo de acción intervencionista que permita algún cambio de régimen en Venezuela. Es una vieja táctica, se ha establecido desde el triunfo de la revolución varias acciones de índole militar, de índole diplomático, de índole aislacionista, inclusive del bloqueo, inclusive a través de estas medidas coercitivas unilaterales. Hoy abre un escenario utilizando una vieja excusa que sería el narcoterrorismo y acusar a Venezuela como un factor propiciante de esta acción delictiva, algo que ha sido prácticamente demostrado tanto por los informes de la ONU como los mismos informes de la propia DEA, que han demostrado que Venezuela no tiene nada que ver con este tipo de prácticas delictivas y que ni en su territorio se tiene prácticas que puedan categorizar la existencia de carteles o grupos de delincuencia de ese nivel y poder de fuego como hay en otros países de América Latina. Pero Estados Unidos lo usa fundamentalmente buscando una forma de implementar algún tipo de presión para generar un cambio de régimen, ya sea con la presión, ya sea con la intervención abierta. Antes lo ha hecho a través de acciones militares, diplomáticas, políticas, de bloqueo económico, en fin, y ahora esto es una nueva fase que está buscando para propiciar ese cambio de régimen. En lo interno, Venezuela ha estado preparada, las acciones que ha hecho el Ministerio de la Defensa y las Fuerzas Armadas en su política de orden interno no son nuevas, ahora se han puesto mucho más publicitadas quizás, pero de alguna manera se mantienen consecutivamente durante mucho tiempo el ejercicio del control del territorio, persecución de las bandas de delincuentes. Venezuela tiene una frontera viva muy importante con Colombia, que es el principal productor de drogas, de marihuana y fundamentalmente de cocaína, y exportador de esta sustancia hacia los Estados Unidos, hacia los mercados europeos, y Venezuela tiene esa frontera, ha mantenido claramente una acción contra ella y lo demuestra precisamente esos informes donde Venezuela no tiene una incidencia importante ni siquiera por el tráfico hacia estos destinos de mercado que es los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema grave de drogadicción y debe asumirlo, inclusive debe trabajarlo desde la salud pública y desde la acción, inclusive del lavado, como lo establecía la vicepresidenta en su intervención de hoy. Sí, justamente de eso queríamos ver a continuación, Martín. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmaba que durante 27 años Venezuela no ha calificado como un país de venta o distribución de estupefacientes o de narcotráfico. Esto sustentado en informes desde 1999. Escuchamos lo que decía. Durante estos 27 años seguidos, Venezuela no aparece como un país de relevancia en materia de drogas ilícitas, de estupefacientes ni de narcóticos. Venezuela, lo voy a repetir, en su categoría internacional, no es un país relevante
en materia de narcotráfico ni de los delitos vinculados al mismo. Está en todos estos informes desde 1999 hasta el año 2027. Así decía la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en torno al escenario del narcotráfico y el papel de Venezuela en él. Martín, en contraste con la retórica de los Estados Unidos, ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro el día de hoy que se pretende de alguna manera y a través de los medios de comunicación normalizar esta agresión, diciendo que hay tensiones entre ambos países, algo que él mismo ha dicho que no es cierto, que efectivamente Venezuela es la que está recibiendo una agresión y que de esta manera debe decirse a través de los medios de comunicación. ¿Se justifica este cambio? Sí, bueno, de alguna manera no hay que olvidar que los medios de comunicación, dueños de las oligarquías latinoamericanas y fundamentalmente de toda esta mediática dominada por el capital estadounidense, construye esa narrativa como si hay un conflicto abierto por Venezuela con los Estados Unidos o de la tensión entre dos países, cuando es realmente una agresión clara y abierta, sin ningún tipo de motivo. Nosotros estamos en paz, perfectamente en paz. Venezuela ha sabido sortear todas las acciones criminales, fundamentalmente tanto los bloqueos, las acciones diplomáticas y las acciones económicas contra la República, y hemos podido sobrevivir y avanzar y mejorar inclusive los índices económicos de estabilidad y de paz social, y bueno, y eso les cuesta a Estados Unidos entenderlo y actúan a través de este mecanismo una nueva agresión absolutamente gratuita. Prácticamente no estaba en la agenda, Venezuela estaba transitando procesos de paz social y no meritaba, no había nada que estuviera en el horizonte una agresión de ese tipo. Es absolutamente un invento propio tanto de las políticas internas de los grupos de presión y de poder de los Estados Unidos y de esos fracasos. También hay que verlo en el contexto de los fracasos de los Estados Unidos en su política exterior, digamos, en sus acciones, fundamentalmente en Europa, en la búsqueda de esa imposición de la destrucción de Rusia como agente, la de detener a China, y entonces se necesita de alguna manera algún éxito político inmediato ante las elecciones de medio término que se están estableciendo en un futuro próximo de Estados Unidos. Y quizás algunos de los actores políticos de relevancia en estos marcos Rubio ve como una posibilidad de mostrar algún tipo de bandera exitosa en una gestión absolutamente desastrosa y que ha demostrado la incapacidad de generar lo que ellos han planteado inicialmente en su gestión de política exterior y de política interna, que al final es la pérdida de hegemonía ante estos países, ante sus rivales geopolíticos. Y ahora usan a Venezuela como una excusa para la búsqueda de esos elementos. Aquí hay muchos elementos que abordar, fundamentalmente el reposicionamiento y el control del Caribe como una zona muy sensible por parte de los Estados Unidos y su dominio hegemónico. Lo vemos con las acciones contra Panamá, lo vemos con el intento de cambio de nombre, inclusive del Golfo de México por Golfo de América, e inclusive si lo vemos en un sentido mucho más amplio con el control de Groenlandia y el intento de que Groenlandia y Canadá sean partes del territorio de los Estados Unidos en forma abusiva, como si estuviéramos en el siglo XVII o en el siglo XVIII. De alguna manera es una acción de búsqueda de la hegemonía y contra Venezuela especialmente se está buscando precisamente eso, el control del área del Caribe como una zona sumamente sensible e importante para sostener esa hegemonía proyectada a partir de los actores geopolíticos que están en confrontación o que Estados Unidos pretende confrontarlo en un futuro cercano, que sería China, Rusia, y podemos agregar a Irán y ahora hasta la India como un adversario que se está planteando en forma equivocada a los Estados Unidos. Entonces ve el control del Caribe y el control del territorio, fundamentalmente los recursos de Venezuela y el posicionamiento geográfico de Venezuela como una pieza clave para poder enfrentar a estos rivales geopolíticos y esta dinámica de sostener su hegemonía a nivel global. Una dinámica y por supuesto una política exterior que pareciera estar enfocada directamente en Venezuela cuando se habla del narcotráfico, pero no de otros países de la región. Justamente el presidente Nicolás Maduro hablaba de Ecuador y algunos datos importantes. Escuchamos. Que el 70% de la cocaína producida en Colombia, que va a los Estados Unidos, sale de puertos ecuatorianos. Y eso sucede desde que llegó al poder Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa. Son oligarquías vinculadas al poder financiero
de Ecuador que está captado completo por el narcotráfico. Convirtieron al Ecuador lo que Pablo Escobar Gaviria y Álvaro Uribe convirtieron a Medellín. En el territorio, en un paraíso del crimen, de las bandas, del narcotráfico. Lo dice la Organización Mundial de Aduana, 70%, yo venía dando el dato del 60%, me quedé corto. Y Daniel Noboa es el gran aliado del gobierno de los Estados Unidos. El señor Marco Rubio estuvo hace una semana ahí, ¿verdad? Cada quien saque sus propias conclusiones. Venezuela no aparece en ese mapa, por ningún lado. Ahí teníamos al presidente Nicolás Maduro. Martín, me queda un minuto y la importancia de lo que dice el presidente en torno a estos países, pero sobre todo de la hipocresía de Estados Unidos frente al tema de la droga, que ha venido, por supuesto, haciendo visitas a estos países sin efectivamente criminalizar de alguna manera pues la producción, ¿no? y la venta de drogas hacia los Estados Unidos. Sí, de alguna manera en el caso de Ecuador es patético realmente cómo ha sido transformado en un puente y en un puerto para la distribución de toda la droga que se produce en los países andinos y fundamentalmente Colombia hacia los Estados Unidos. Realmente es importantísimo ver cómo ha convertido Ecuador precisamente todos estos procesos de cambio de régimen y de presión inclusive y de las dudas sobre la elección de Noboa como presidente a favor de los Estados Unidos y convertirse no ni siquiera un aliado, en un súbdito de las políticas de Estados Unidos. Hoy Ecuador está dominado por la criminalidad y de alguna manera están pretendiendo hacer lo mismo con Venezuela. Primero demonizan a Venezuela, luego pretenden convertirla y cambiar el régimen político y después, por supuesto, se abre la ventana para el control territorial de todas estas bandas criminales y la política exterior de los Estados Unidos en la patria de Bolívar. Lo vimos en su participación en Afganistán y cómo la transformaron luego de su ocupación en productor importante de droga cuando el régimen talibán anterior la había prácticamente erradicado. Aquí podemos ver realmente cómo Ecuador y buena parte de la droga sale por el Pacífico hacia los Estados Unidos en un mercado que es el más importante y Estados Unidos solo utiliza la discusión de la droga para criminalizar a Venezuela y abrir las ventanas para una posible intervención, algún tipo de cambio de régimen, ya sea en forma abierta, en una intervención militar, ya sea más sutil a través de la presión y el intento de alguna conmoción social que evidentemente no está presente actualmente porque Venezuela es un país en paz social. Sí, muy interesante pues el escenario, muy atentos a él. Martín, se entiende el análisis. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Martín Pulgar con nosotros, y el escenario en el Caribe, toda la retórica y por supuesto puertas adentro lo que hace Venezuela para defender la soberanía. Nosotros finalizamos www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur 24 horas al día. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.